Bendecidos para bendecir, qué bueno es compartir con usted o ustedes en este tiempo algo más de la palabra de Dios, que nos ayude a conocer a Dios por encima de todo. Porque una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Podemos conocer de Dios lo que otros nos dicen, las experiencias de otros, hacer estudios bíblicos para conocer de Dios, sus atributos, sus hechos, su amor. Pero conocer a Dios va producto de una relación personal con Él. Y una relación personal con Él cuando vas a Él y crees que le hay. Y que mientras te estás hablando con Él, Él te escucha. Y Él es vivo. Él es real. Y por eso, cuán importante es entender que ser un intercesor ante Dios por otros es una bendición. La bendición de la intercesión. Ojo, la intercesión, cuando intercedes a Dios por otro, hace que esa persona se inserte con Dios. La intercesión hace que haya una insertación, que puedas estar con Dios en un momento determinado. Padre bendito eres, sé glorificado. Espíritu Santo, transmite tu palabra, edifícanos con tu palabra y obra sobrenaturalmente, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Espíritu Santo, toca la vida del que escucha, hazle crecer. Padre, que tu presencia sea viva en su mente y en su corazón, para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 6, dice: una cosa debe quedar bien clara en lenguaje actual, ¿sí? La versión lenguaje actual. Una cosa debe quedar bien clara. Si Dios les da esta buena tierra, no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco. Bastante como hoy día nosotros tratamos de usar términos que no ofendan, con respeto, para que la gente no se moleste, no ofender. Pero Moisés le habla al pueblo de Israel reunidos con él y le dice de una manera sencilla, real: ustedes son un pueblo terco, ¿sí? Dios le da una buena tierra y Moisés le dice: ustedes son un pueblo terco. Ahora, ¿qué importancia, no? Cobra esto para nuestras vidas. Es que Dios a nosotros los venezolanos nos ha dado una buena tierra, nos ha bendecido en esta tierra, pero el problema de todo ser humano que recibe una bendición es su terquedad. El versículo 7 y 8 dice: nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte Horeb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Yo había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes. Allí pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En esa ocasión, Dios me dio los mandamientos que Él mismo escribió en tablas de piedra. Yo antes, cuando les habló desde el fuego, Él les había anunciado que le daría esos mandamientos. El versículo 12, a mí me dijo: baja de la montaña ahora mismo, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me ha traicionado. Me han fabricado un ídolo y están adorándolo. Mientras Moisés tardaba con Dios, Moisés pasando su tiempo con Dios, donde Dios estaba hablándole y ministrándole, ellos dijeron: Moisés tarda, hagamos un Dios. E hicieron un becerro de oro. Recogieron todo el oro que tenían, o parte del oro que tenían, e hicieron un becerro de oro. Fundieron y lo hicieron de oro, y ahí comenzaron a adorar a ese becerro. En el versículo 13, 14, 15 dice: me he dado cuenta de que este pueblo es muy terco, dice Dios. Déjame destruirlo para que nadie vuelva a recordarlo. Pero a ti te pondré por jefe de un pueblo mucho mejor y más fuerte y grande.
Es la oferta que Dios le hace a Moisés. Entonces, dice el versículo 15, yo bajé del monte con las 2 tablas del pacto en mis manos. Cuando bajé del monte ardía en llamas. Al llegar a donde estaban ustedes, vi cómo habían pecado contra Dios. Se habían hecho un ídolo en forma de toro o becerro y lo estaban adorando. No les tomó mucho tiempo desobedecer a Dios. Apenas Moisés se fue con Dios a pasar tiempo con Dios, a orar a Dios mientras Dios le revelaba la ley y se la escribía en unas tablas de piedra. Ellos se apartaron de Dios y Moisés les está recordando y le dice, no les tomó mucho tiempo apartarse de Dios. El versículo 17 dice, y fue tanto mi enojo que arrojé al suelo las 2 tablas y a la vista de todos se hicieron pedazos. El 18, después tomé el ídolo que había hecho, lo quemé y eché las cenizas en el arroyo que había debajo, en el monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. El pecado de la idolatría es abominación contra Dios. Dios aborrece el pecado de la idolatría y lo aborrece tanto que llega a enojarse con los seres humanos. En este caso se enojó. Dice, el pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos, mas no los destruyó. ¿Por qué? Porque siempre cuenta la misericordia de Dios. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y le dije, Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Moisés estaba claro que ellos estaban fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, porque Dios los había liberado. Y sigue diciendo, es tu pueblo. Recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo. Puedo decir lo siguiente, cuando un padre de familia le es fiel a Dios y le obedece en todo, Dios se glorifica y bendice las generaciones futuras y hace que las generaciones futuras tengan o disfruten misericordia de parte de Dios por causa de la obediencia que los padres tuvieron. Sigue diciendo, si lo destruye, los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlo hasta la tierra que le prometiste. También van a pensar que tú no lo quieres y que lo sacaste al desierto para destruir por completo. Esta gente es tu pueblo. Es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto. Una vez más, Dios escuchó mi oración y los perdonó. Qué poderosa es la intercesión. Moisés intercedió a Dios y Dios escuchó su oración. Pero no fue esa la única ocasión en que ustedes hicieron enojar a Dios. Y ahí Moisés les nombra varias ocasiones en que ellos ofendieron al Creador. ¿Sí? Y así continuamente Dios se fue glorificando en la vida de ellos. Cuando pasamos a la versión del lenguaje actual, a Reina Valera, en el versículo 24 dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Dios los llevó a una tierra bendecida, una tierra como Venezuela, pero ellos fueron tercos, fueron rebeldes. Entonces, la única manera de disfrutar una tierra bendecida como esta es siendo obedientes a Dios, agradando a Dios por encima de todo. Sigue diciendo el versículo 25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que
os había de destruir. Entonces, Moisés intercedió, se postró, lloró, clamó, gimió, le pidió a Dios que no lo hiciera. Moisés amó a ese pueblo rebelde y a ese pueblo duro de corazón, a ese pueblo terco. Moisés lo amó. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que Jesús es un intercesor, y lo que somos hijos de Dios, definitivamente una característica importante o clave es que somos intercesores. Siguió diciendo, Moisés le recordó versículo 26, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Señor, no destruyas a ese pueblo. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de aquellos que te fueron fieles, los patriarcas, la fe de Abraham, la disciplina y obediencia de Isaac como hijo, la sujeción de Isaac como hijo, el corazón adorador de Jacob, la tenacidad de Jacob de arrebatar la bendición de Dios. Sigue diciendo el versículo 27, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Porque él, simple y llanamente, el pueblo de Israel, fue terco, fue un pueblo rebelde, construyendo un becerro de oro para adorarlo, en vez de adorar al único Dios vivo sin imágenes. Porque la imagen de Dios en la tierra, el que está en la tierra, haciendo visible a Dios a través de sus milagros, señales y prodigios y su palabra por encima de todo, es el Espíritu Santo. El que representa a Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y Moisés le dice a Dios que se acuerde de sus antepasados. En el versículo 27, versículo 28, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introduciros en la tierra que les había prometido, porque lo había prometido. No pudo llevar a este pueblo a eso. ¿Por qué no lo llevó? Porque simplemente era un pueblo que aborrecía a Dios. Era un pueblo rebelde y era un pueblo que se apartaba de Dios. El versículo 29 dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste de tu gran poder y con brazo extendido. Dios a nosotros nos bendice. Por ejemplo, estamos en una tierra bendecida. Pero si nosotros somos tercos, si somos testarudos y no buscamos a Dios como lo dice su palabra, sino que buscamos a Dios a través de las tradiciones, de los usos y costumbres que podamos tener en estos tiempos, eso no va a agradar a Dios. Dios espera adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Gente que abra su corazón y quiera cambiar, decida ser transformado por el poder de Dios. Y el poder de Dios no nos cambia para mal, nos cambia para bien, para ser hombres y mujeres que amemos más, que protejamos más y que seamos bendición. ¿Qué pasa después que Moisés intercede a Dios por Israel? Capítulo 10, versículo 11. Y me dijo Jehová, levántate para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres que les había de dar. Luego de esa intercesión de Moisés, Dios le dice, levántate, guía a este pueblo, que puedan conquistar la tierra que yo les doy. Dios, cuando intercedemos a Él por otras personas que pequen, que estén mal, Dios escucha nuestra intercesión. Dios obra y para bien de nuestras vidas se manifiesta cuando intercede por nosotros. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros, que Jesús pagó por nuestros pecados y que como Él pagó por nuestros pecados es un intercesor, es un intermediario entre Dios y nosotros, que no nos abandona, no nos deja solos. Y cuando nosotros intercedemos, veremos a mucha gente volverse a Dios,
convertirse al Señor. Aquí cabe destacar qué importante es que usted crea que el que bendice su vida y el que tiene todo para su bienestar es Dios. Así que cuando usted observe que un ser humano está pasando por una crisis y usted le quiere ayudar, interceda a Dios, porque hay crisis que vienen es de Dios y que por más que oremos no se quitan, pero hay otras cosas que son para bien. Hemos de creer en Dios y liberar nuestra mente de todo conocimiento o de toda creencia que es falsa. Recuérdate, ante la terquedad de la humanidad, Dios quiere que oremos por ellos. Dios no quiere que digamos, yo soy bien, yo estoy mejor que este, y vivamos como un fariseo. Dios quiere que intercedamos por otros. Y Él nos va a decir, levántate, tómalos, llévalos, acompáñalos. Porque esa es la manera de Dios ser. Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios que prefiere bendecir y no maldecir. Dios es un Dios que su bendición abarca la salvación de la humanidad, la restauración de la humanidad, para la gloria de Él, en el nombre de Jesucristo. Dios, bendito seas, glorioso eres tú, Señor. Oro para que nuestros corazones y nuestras mentes siempre estén dispuestos a buscar dentro de tu bendición, a buscar, Señor, la voluntad tuya que es agradable y perfecta, y ser instrumento tuyo con mucha gente. Señor, bendecimos a cada persona que está caminando en Venezuela, yéndose de una tierra para otra. Bendecimos, Señor, a la gente que se distrae, Padre, en lo vago, en lo vano, en vez de entender que estamos en tiempo de mirar a través de tu Espíritu Santo. Porque como dice tu palabra, si no hacemos bien hoy, mañana nos vamos a lamentar que lo hoy. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Dios, cancelamos todo aquello que es contra tu voluntad, todo aquel que escucha es desatado y es libre. En el nombre de Cristo Jesús declaro que la lluvia de bendición y la gloriosa palabra tuya toca estos corazones y te damos gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La intercesión a Dios, cuando intercedemos a Dios por otras personas, Dios actúa con misericordia sobre esas personas. Por eso, el Señor dice que al que te persiga, ora por él. Ora por los que los persigan. Entonces, para bendecirlos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga.